Hola de nuevo, soy el profesor Cervilla y vamos a seguir con el curso elemental de psiquiatría. Hoy tenemos otro trastorno orgánico, típicamente un trastorno del neurodesarrollo que aparece en la infancia y en la juventud, que es la discapacidad intelectual, también conocida antiguamente como retraso mental u oligofrenia. La discapacidad intelectual es básicamente un problema de inteligencia, es un problema de déficit de inteligencia que se puede dar por una serie de circunstancias, habitualmente por razones desconocidas, como veremos en un momento. Y no obstante, lo más importante es definir qué es la inteligencia, que tampoco es tan sencillo. Algunos autores han definido la inteligencia como la capacidad global que hay para enjuiciar la realidad, para comprender la realidad y para razonarla. Por otro lado, también algunos autores de una manera más práctica han definido la inteligencia como simplemente la capacidad de resolver problemas o la capacidad de anticipar situaciones o de prever situaciones en base a lo aprendido. Se puede desglosar en una serie de habilidades primarias que muy a grosso modo pueden ser de tipo verbal o pueden ser de tipo no verbal, como por ejemplo pues, la capacidad de cálculo, la capacidad de abstracción. Y hay, aunque es un término con cierta controversia y no aceptado por todo el mundo y tampoco particularmente moderno, pero se ha definido como un elemento, digamos, genérico de inteligencia, al que se llamó factor G, que nadie sabe muy bien lo que es, factor G de Spearman, y que sería pues una medida, si eso existe, de, digamos, inteligencia pura, como un factor de la inteligencia que está por encima de todas estas habilidades primarias, verbales y no verbales, pero que, como digo, pues realmente no tiene una aceptación generalizada y pasa un poco por hacer la broma como el punto G a nivel sexual, que no siempre se sabe dónde está. Pues lo mismo ocurre con el factor G, que casualmente se llama algo parecido en esta terminología. Eh, sí es cierto que la inteligencia, sea lo que sea, es el conjunto de habilidades cognitivas y como mínimo hay dos tipos de inteligencia. Esta es una clasificación bastante antigua, pero que sigue siendo útil. Una inteligencia, digamos, innata, que Cattell definió como inteligencia fluida, que sería la capacidad biológica con la que uno nace a nivel cognitivo, y otra inteligencia muy importante que sería la adquirida, la llamada inteligencia cristalizada y que deriva pues, de las oportunidades de educación y del aprendizaje ambiental que ha tenido el individuo. Ambos elementos evidentemente son muy importantes e interaccionan entre sí. Más recientemente se han definido otros tipos de inteligencia, por ejemplo la inteligencia emocional, que ha tomado relieve en los últimos años, o por ejemplo la inteligencia musical o la inteligencia de la gente que tiene una gran capacidad para hacer cosas, una gran capacidad pragmática, o también la inteligencia de persistir, ¿no? De la persistencia. Todos estos son elementos, pero tradicionalmente la inteligencia se mide con una serie de tests. O sea que realmente, aunque no se sabe bien lo que es, pero sí tenemos una serie de test. El más famoso es el test de Wechsler, que permite, con una serie de escalas verbales y no verbales, insisto que hay muchos test que hacen lo mismo, estimar el cociente intelectual. El cociente intelectual sería una medida numérica de la inteligencia del individuo, de la capacidad cognitiva del individuo. Está estandarizado para la población en la que se hace y también para la edad en la que se desarrolla y realmente pues, el cociente intelectual sería un cálculo en base a la puntuación del test de una edad cronológica que tiene el paciente y una edad mental que estaría representada por un resultado esperable en el test multiplicado por 100. Aquí tenemos una gráfica, una de las muchas pruebas gráficas, en este caso no verbales, del test de Wechsler. El cociente intelectual, como digo, se estandariza para la edad y también para la población y de hecho para cada población la media, la puntuación más frecuente de la población, la mediana realmente, sería 100 puntos. O sea que una inteligencia normal
si está bien estandarizado el test, que es lo habitual, si hay una inteligencia de 100, un cociente intelectual de 100. Todo lo que esté por debajo sería menor a la inteligencia normal, por decirlo así, y todo lo que esté por encima sería una inteligencia superior, ¿no? O sea que realmente la inteligencia del cociente intelectual, como está estandarizada para la población, pues sigue lo que se llama estadísticamente una distribución normal, con la inmensa mayoría de la gente agrupándose en torno al valor medio, que sería el valor de 100. La discapacidad intelectual a nivel diagnóstico, a nivel clínico, retraso mental se considera cuando tiene un nivel por debajo de 70 de este cociente intelectual, o sea que realmente debajo de 100 hay también mucha gente cuya inteligencia se considera normal y que para nada es considerado una persona con discapacidad intelectual. Habiendo dicho esto, al igual que el concepto propio de inteligencia, el concepto de cociente intelectual, este número que supuestamente nos dice qué nivel global de inteligencia tenemos, tiene una serie de asociaciones, digamos, se relaciona o sirve para algunas cosas, pero no necesariamente sirve para cosas que podemos esperar de alguien que fuera más o menos inteligente. Ciertamente tiene un componente genético, o sea que el cociente intelectual se asocia al que tiene la familia. También evidentemente está moldeado por factores ambientales, sobre todo de tipo educativo. Curiosamente está asociado al orden de nacimiento, de tal manera que en general, de media, no sirve esto para algo individual, pero en general los primeros hijos de una familia pues tienen un nivel de cociente intelectual más alto, pero curiosamente el cociente intelectual no se asocia, no predice que le vaya a uno mejor en la escuela, por ejemplo, no predice un logro académico. A veces la gente con un cociente intelectual alto pues no hacen el esfuerzo de estudiar y no desarrollan un buen expediente académico, ni tampoco les va particularmente bien en los negocios o en la vida, o sea que no tiene una asociación directa, una predicción directa de logro académico o logro económico, por ejemplo, ¿no? Algo que se podría esperar si realmente midiera de una manera global pues las capacidades intelectuales reales del individuo. En general tiene un poco más de rango, es decir, tanto más extremos en un lado y en otro, en varones que en mujeres, pero vamos, más o menos igual en ambos sexos. Y realmente lo que sí está claro es que las mujeres tienen más capacidades verbales que los hombres y los hombres tienden a tener más capacidades no verbales de cálculo y visoespaciales que las mujeres, como algunos autores han hablado de que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, ¿no? O sea que realmente tenemos algunas diferencias en cuanto a puntuaciones en el cociente intelectual, pero realmente el cociente intelectual sí que está muy influenciado por la educación que haya recibido el individuo, por el nivel social y el nivel familiar, o el clima familiar que haya en la familia, y no parece que realmente mida un nivel de inteligencia innata o pura, como se expresaba en el factor G de Spearman, sino que realmente pues, mide una serie de elementos, algunos de los cuales sirven para algo y otros pues realmente no sirven para nada, pero en todo caso nos sirve para delimitar quién llega a unos niveles normales y quién tiene un nivel de discapacidad o de intelectual o de retraso mental. La discapacidad intelectual más frecuente es la de tipo leve. Habitualmente hacemos un gradaje en leve, moderado, grave o incluso profundo. Y evidentemente pues esto depende de los niveles de CI que adquiere la persona. Cada vez hay mayor prevalencia, sobre todo porque hay una mayor esperanza de vida en la población y por tanto pues si mides cuánta gente hay actualmente con retraso mental, pues hay más que hace unos años, pero cada vez hay menos incidencia, cada vez hay menos casos nuevos porque también hay más herramientas de diagnóstico precoz y de prevención con consejos genéticos, etc. Por otro lado, los criterios diagnósticos, como hemos avanzado antes, de discapacidad intelectual, pues es básicamente tener un nivel de CI en un test de inteligencia, habitualmente el Wechsler o cualquier otro, por debajo de 70. Ya hemos dicho que 100 sería lo normalmente esperable, o sea que hay todo un margen ahí. Entre 70 y 80 a alguna gente se le llama borderline o que está en el límite, pero por debajo de 70 se considera retraso mental
o discapacidad intelectual según la terminología que queramos utilizar. Y también, evidentemente, no solamente el nivel de CI, sino que eso haya implicado un nivel de desarrollo intelectual, mental, no completo, o sea que el niño no llega realmente a desarrollar unas habilidades y nunca tiene pues la edad mental que su edad cronológica le tendría que dar, ¿no? Evidentemente eso tiene una repercusión, como todo trastorno mental, y induce una discapacidad, una disfuncionalidad o en este caso una disminución de la adaptabilidad social, al menos en un par de áreas de la adaptabilidad social, por ejemplo en áreas de tipo de comunicación o en las áreas de habilidades sociales o en el rendimiento académico. Tiene que haber pues varios de estos elementos que estén alterados y el diagnóstico típicamente se hace antes de la edad adulta, antes de los 18 años. Evidentemente el grado, como hemos dicho, leve, moderado, grave o incluso profundo, pues tiene que ver con el nivel de CI y a menor nivel, pues mayor nivel de gravedad en el grado de discapacidad intelectual. Las causas de discapacidad intelectual son múltiples y habitualmente no se pueden precisar en todos los pacientes. Realmente la mayoría de casos son de tipo idiopático, es decir, que no se encuentra una causa única atribuible. Por ejemplo, como hemos dicho, hay causas sociales, el tipo de familia en la que te crías, el nivel de exposición a la educación, incluso pues, la capacidad económica de la familia o la clase social de la familia influyen en el riesgo de discapacidad intelectual. También hay factores de tipo prenatal, por ejemplo, si durante la etapa fetal pues el paciente ha tenido exposición a infecciones, o por ejemplo una infección por toxoplasma o por rubeola, puede determinar un nivel de discapacidad intelectual una vez que nazca el niño, o por ejemplo de intoxicaciones, ¿no? Como ocurre en madres que beben mucho alcohol, en el síndrome alcohólico fetal, por ejemplo, ¿no? También hay causas perinatales, como puede ser sobre todo la asfixia o anoxia durante el parto, en el momento del parto, o tener unos niveles altos de bilirrubina que producen un tipo de parálisis cerebral que se llama kernicterus y otra serie de kernicterus y otra serie de alteraciones, ¿no? Postnatalmente también las infecciones tipo encefalitis, tipo meningitis o las intoxicaciones, por ejemplo, por metales pesados, etcétera, pueden producir retrasos en el crecimiento intelectual y acabar determinando una discapacidad intelectual, o las dificultades de malnutrición, sobre todo déficit vitamínico, etcétera, sobre todo del grupo B, pueden producir este tipo de problemas. Y algunos casos más raros, no siempre los más frecuentes, pues tienen un origen genético. Dentro de las de origen genético, la más frecuente es el síndrome de Down, que como saben es por una trisomía del cromosoma 21, seguido del síndrome del X frágil. La inmensa mayoría de discapacidades intelectuales son de tipo leve, como por ejemplo el caso del síndrome de Down. En el X frágil, por ejemplo, ya habitualmente el nivel de graduación es más profundo y es de tipo al menos de tipo moderado habitualmente. Desde el punto de vista psiquiátrico, los síntomas o la psicopatología que ocurre con la discapacidad intelectual, lo que hay que decir es que en general la gente con discapacidad intelectual o retraso mental tiene más niveles de alteraciones mentales de otro tipo. Por ejemplo, hay el triple de riesgo de esquizofrenia, en lo que antes se llamaba la psicosis injertada, que ocurre en un 3% y la población en general en 1%. Hay, no obstante, menores tasas de depresión y de suicidio, pero hay tasas parecidas de ansiedad o trastornos de personalidad y tasas más elevadas de trastornos de conducta, trastornos del movimiento o desinhibición conductual. En cuanto al tratamiento de este tipo de problemas, pues realmente lo más importante son tratamientos de tipo social y de tipo psicológico. Hay que normalizar e integrar al máximo al niño durante el desarrollo para que sea mínimo el impacto del problema que le causa la discapacidad. Adaptaciones específicas de educación especial, actividades sociales específicas, entrenamiento en habilidades sociales. A veces hay que proporcionar alojamiento y cuidados de tipo residencial, y en caso de que haga falta medicación de tipo psiquiátrico, pues depende de los síntomas y se usa pues, prácticamente la misma medicación
que en personas sin retraso mental, pero evidentemente pues en base a los síntomas. Si hay síntomas de ansiedad, pues ansiolíticos; si hay síntomas psicóticos o conductuales, ansiolíticos o antipsicóticos. Y también desde el punto de vista psicológico, prima la psicoterapia de tipo conductual para reeducación de habilidades conductuales no adaptativas. Como recuerdo de los puntos clave de este tema, pues lo más importante, estamos hablando de una persona con un cociente intelectual de menos de 70, en el que haya un grado importante en al menos dos áreas de adaptación social alterada, disminuida, y una discapacidad inducida. Entre 70 a 80, incluso 85, según cómo se puede considerar un CI, un cociente intelectual limítrofe entre la normalidad y el retraso mental, pero que no se considera desde luego discapacidad intelectual o retraso mental. Para ello hace falta un test psicométrico, un test diagnóstico como el test de Wechsler, y también evidentemente hay que medir pues, los niveles de impacto funcional que tiene, por ejemplo, con escalas tipo GAF o parecido, que tiene la discapacidad intelectual en el individuo. El diagnóstico típicamente se produce en la edad infantil o infanto-juvenil. Y con esto pues hemos acabado el tema del retraso mental y seguiremos con el último capítulo de trastornos orgánicos, que es la adicción, en el siguiente capítulo. Gracias.